Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más al recorrido explicativo diario por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo 15 del libro histórico de Josué. Pero antes de comenzar nuestro análisis, quiero compartir con ustedes un material que me llegó hace poco, que es un cronograma profético de los eventos del tiempo del fin. Dice acá el título, tenemos una integración profética para comprender el final del gran plan de salvación por medio de la visión del santuario, el mensaje de los tres ángeles y la parábola de las tres vírgenes en la Biblia. Este cronograma profético que, bueno, de repente ustedes no puedan ver en todo detalle, tiene los tramos históricos en el cumplimiento profético de los eventos del fin. También en la parte de atrás aparece el título Guía práctica para estudiar el inicio del cumplimiento profético histórico de la visión de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y la visión de Apocalipsis capítulo 10. Este material lo preparó un pastor aquí en Colombia, el pastor Oscar Muñoz. Él hizo el favor de facilitármelo. Yo lo estoy estudiando, evaluando y espero compartirlo con ustedes de manera digital y quizás también física, porque hay la posibilidad de conseguirlo en físico. Y de esta manera pues crecer en el conocimiento profético, y cuando lleguemos al libro profético de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, Isaías, entonces podremos ver un poco más los detalles de este material profético. Y hablando también de profecía, el día de ayer llegó a mi mano este material ilustrado sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis en el conflicto de los siglos, la batalla del Armagedón. Dice acá, es sobre la adoración. ¿Adorará usted al Creador o a la bestia y a su imagen? Que es la marca de la bestia y el número 666. Un material importante, totalmente ilustrado, que sería bueno que pudiéramos tener todos a la mano. Yo lo voy a estar evaluando, lo voy a estar estudiando, analizando, y veré qué cosas podré compartir con ustedes. Realmente para mí compartir la palabra de Dios es un privilegio. Poder estudiar, analizar, vivir y compartir es lo que debe mover nuestras fibras cada día en la bendita esperanza del regreso de Cristo Jesús. También te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que sigo subiendo a diario, tanto del año bíblico como de lecciones de esperanza y estos capítulos explicados. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a iniciar el estudio del capítulo 15 de Josué. ¿Qué hemos estado estudiando hasta el momento? ¿Qué hemos visto en los capítulos 14 y 13? ¿Cómo se empezó a repartir la tierra de Canaán? Llegó un momento de paz, cesaron las guerras y se comenzó a distribuir los diferentes territorios por tribus. Los que estaban en el lado oriental fueron con sus familias y los que estaban en el lado occidental entonces repartieron por suerte. Caleb fue motivado a reclamar la herencia que él había reconocido 45 años atrás cuando recorrió la tierra de Canaán por primera vez, cuando llegó y pisó ese territorio como uno de los 12 espías enviados por Moisés. Y él, después de 45 años, ya un hombre ya mayor de 85 años, expresó que tenía la misma energía que cuando era joven y él estaba dispuesto a conquistar, y junto con sus familiares, junto con toda la tribu de Judá, conquistaron grandes territorios. Bueno, el capítulo 15 empieza especificando acerca de esos territorios nombres por nombre. Este capítulo es uno de esos particulares que a veces nos cuesta un poco sacar lecciones porque tienen muchos nombres. Genealogías, ya del tema de la genealogía incluso hablamos en el libro de Génesis, y cuando lleguemos a Crónicas nos tocará que repasar nuevamente las genealogías. Para un israelita, para un hebreo, para un semita, la genealogía era muy importante porque ellos tenían en mente
que el Mesías vendría pronto y vendría del linaje de Abraham, de alguna de las 12 tribus. Los judíos no sabían que iba a salir de la tribu de Judá. Dios lo reveló después, que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Por eso la tribu de Judá se menciona de primero en la conquista de los territorios. Entonces el capítulo comienza de la siguiente manera. La suerte de la tribu de Judá, según el número de sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom. En el mapa ampliado, este mapa ampliado que tenemos en la pantalla, vemos todo el territorio de Judá y dice que el límite, el extremo de la frontera llegaba hasta Edom. Edom está en la parte sur, incluyendo el desierto de Sin. Su límite sur fue desde el extremo del Mar Salado. Ahí vemos el Mar Salado, también conocido como el Mar Muerto, desde la bahía que mira hacia el sur. Luego salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, subía por el sur hasta Cades Bermea, pasaba a Hebrón. Alguien me escribía en el video anterior, no pone su nombre, quién escribió, pero preguntaba si Hebrón venía de hebreo. Es posible que Hebrón venga de hebreo, pero el nombre hebreo ya es mucho más antiguo que la ciudad de Hebrón. De hecho, hebreo viene de Eber, que es uno de los descendientes de Adán, que no se menciona mucho, que no se habla mucho de él, porque solo se menciona su nombre, los años que vivió y el nombre de uno de sus hijos para que continuara el linaje que llegó hasta Enoc y después hasta Noé. Entonces se menciona la genealogía de Adán y dentro de la genealogía de Adán está Eber, y de Eber nacen los hebreos y de Sem vienen los semitas. Y ahí vamos descubriendo un poco la importancia de las genealogías y los nombres, porque este capítulo 15 de Josué tiene muchos nombres, pero de ciudades, de localizaciones, de territorios. Dice el versículo 4 que de allí el territorio de Judá pasaba hasta Asmón, salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. El mar, este era el límite sur, está hablando del Mar Muerto, el Mar Salado. También se habla acerca de el límite oriental en el versículo 5, en el versículo 8 se habla del valle del hijo de Himón al sur de Jebús, que es Jerusalén. Jerusalén viene de Jebús, de los jebuseos. Y el versículo 12 expresa que el límite occidental era el mar grande, que es el mar Mediterráneo. Y este era el límite de Judá por sus familias, con excepción de que todavía en el territorio donde estaba el mar grande, el mar Mediterráneo, estaban los filisteos. Por eso hubo guerra entre Judá y Filistea constantemente. Cuando el rey David, antes de ser rey, se enfrentó a los filisteos, era por la conquista de esos territorios, por la lucha que había por esos territorios. Versículo 13. Caleb, hijo de Jefoné, recibió su parte en Judá conforme a la orden del Señor a Josué. Esto es Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. Estos 3 hijos de Anac se llamaban Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. De allí subió a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefet. Y dijo Caleb: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, le daré a mi hija Axa por esposa. Bueno, no se menciona la cantidad de hijas que tenía Caleb en este momento, solo se menciona a Axa. Y no sabemos si era la menor o la mayor, pero Caleb hace un ofrecimiento a algún valiente, alguien que fuera como él, valiente, tenaz, esforzado, perseverante, aguerrido, confiado en Dios, y le iba a dar a su hija por esposa. Uno puede decir, bueno, ¿y le pidió permiso a la hija para hacer eso? Antiguamente se respetaba mucho las decisiones de los padres y los padres querían siempre la mejor pareja para sus hijos.
Así que si quería Caleb casar a su hija, deseaba él que el esposo de su hija, su yerno, fuera un hombre que tuviese el mismo espíritu de él, de Caleb, que fuera parecido a Caleb en energía, en fuerza, en valentía, en perseverancia, en confianza en Dios. Y dice el versículo 17 que la tomó Otoniel, hijo de Cenaz. Este hombre aceptó el desafío, aceptó el reto, demostró realmente lo que había en su corazón y dice que era hijo de Cenaz y Cenaz era hermano de Caleb. Por lo tanto, Caleb y Otoniel eran familiares. Caleb era el tío y Otoniel era el sobrino, por lo tanto, Acsa era la prima de Otoniel, así que ya había afinidad. Recordemos que ellos se casaban entre familiares o entre miembros de su misma tribu para mantener la genealogía, para mantener pura la descendencia, no tanto en lo consanguíneo, sino más en lo espiritual. Por eso Abraham toma esposa de su propio territorio, de su propia familia. Jacob toma esposa de su propio territorio, de su propia familia, igualmente que Isaac. La excepción fue José porque las condiciones no lo permitían. Había sido llevado a Egipto de manera obligatoria. Entonces, dice el versículo 18 que Otoniel entonces conquistó esta tierra y cuando ella se iba con Otoniel, Acsa, cuando se iba con Otoniel, él la persuadió para que pidiese un campo a su padre, me imagino que como herencia. Entonces ella se apeó del asno de Caleb y él le preguntó qué pasaba y ella respondió: concédeme un don, un regalo, dame un regalo. Ya que me has dado tierra árida, dame también manantiales. Entonces él le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta historia de Otoniel, de Acsa y de Caleb la vamos a ampliar un poco más en el libro de los jueces. Se va a repetir esta historia, se va a recapitular para que podamos entender el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judá. Porque después de hacer mención a partir del versículo 20 de cada una de las ciudades, una por una y clasificándolas, en el versículo 32 se menciona 29 ciudades con sus aldeas. En el versículo 36 se menciona otras 14. En el versículo 41 se hace mención a 16 ciudades más y en el versículo 44 9 ciudades más con sus nombres. Ya en el versículo 51 se hace mención a 11 ciudades en los diferentes puntos cardinales que ustedes pueden ver en el mapa. En el mapa aparecen las principales: Jarmul, Laquis, Hebrón, Debir, Arad, la parte final hacia el desierto de Sim. Y así sucesivamente se siguen mencionando diferentes ciudades. Llegamos entonces hasta el versículo 62. Aunque en el versículo 57 se menciona a una de las ciudades como con el nombre de Caím. En el versículo 62 se menciona la ciudad de la sal y En Gadi, que son 6 ciudades con sus aldeas. Pero los de Judá, dice el versículo 63, no pudieron desarraigar a los jebuseos, no los pudieron desarraigar, no los pudieron eliminar en su totalidad. ¿Por qué? No había fuerza en los judíos, no había fuerza en las tribus de Judá para eliminarlos. Claro que sí. Si Caleb era el cabecilla, si Caleb era el líder con 85 años y Otoniel tenía su mismo espíritu, había otras personas que tenían el mismo espíritu de ellos para seguir conquistando. Pero podemos deducir que se conformaron. Por eso les mencionaba el libro de los jueces, porque en jueces se va a mostrar que ellos en realidad no quisieron exterminar en su totalidad a los habitantes de la tierra, sino que los hicieron tributarios, los hicieron sus trabajadores. Y esto fue un error porque estas personas no querían cambiar, fueron obligados a vivir como servidores del pueblo de Israel, en este caso la tribu de Israel, porque las otras tribus parece que siguieron el mismo ejemplo y esto trajo terribles consecuencias que vamos a estudiar más adelante en el libro de
Jueces. Si no te quieres perder el análisis del libro de Jueces, que empezaremos apenas se acabe el libro de Josué, suscríbete a este canal, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los detalles de los próximos capítulos que seguiremos estudiando. En conclusión, Judá no pudo sacar a los jebuseos de su territorio, sino que estos jebuseos vivieron en los territorios de Judá hasta el día de hoy, cuando se escribió este libro de Josué. Y, por supuesto, en el contexto de los jueces, Rut, Samuel y Reyes, veremos las consecuencias de esta mala decisión, el conformismo. Dios quería que ellos siguieran conquistando, que las personas que habían rechazado la luz fueran erradicadas, eliminadas, que se realizara una obra de juicio. Y nosotros podemos decir, pero es que Israel mostró misericordia. Sí, podía mostrar misericordia, pero no podía consentir en el pecado. Y ese fue el problema real, que los jebuseos, al igual que otros pueblerinos de estos territorios de Canaán, ellos no querían cambiar su vida como lo manifestaron los gabaonitas. Y si ellos no querían cambiar, no se les podía obligar a cambiar, porque entonces iban a albergar un rencor en su corazón más del que ya tenían. Porque el hecho de que se le despoje de sus tierras crea un rencor que pasa de diferentes generaciones. Se crean los famosos rencores históricos que han traído tanta desgracia a diferentes poblaciones en el mundo. Que esto le pertenecía a mis abuelos, que esto le pertenecía a mis antepasados y yo ahora voy a recuperar lo que a ellos les pertenecía. Cuando Cristo venga, entonces Él dará su justo pago a cada uno. Y el que no esté preparado para habitar en el reino de los cielos tendrá que morir. Esa es la realidad. Dios quisiera salvarlos a todos, pero la teoría del universalismo no tiene fundamento en la Escritura. Esta teoría universalista expresa que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú creas, el amor de Dios es tan grande que va a salvar a todas las personas y todos estaremos en el cielo en un reino maravilloso de paz. Entonces no hay libre albedrío, porque Dios nos lleva al reino de los cielos en contra de nuestra voluntad. Y si queremos salvarnos pero no queremos cambiar, el cielo será para nosotros un lugar de tormento. Tormento vivieron los israelitas al dejar a los jebuseos y al dejar a otras poblaciones sin conquistar, sin erradicarlos. Quisieron quizás manifestar misericordia o aprovecharse de ellos y todo fue una desgracia. Cuando tú y yo desobedecemos la orden de Dios, por más extraña que parezca, por más incomprensible que parezca al momento, la decisión de Dios siempre será lo mejor para nuestra vida. Dios dijo que todos ellos tenían que perecer, que no podía quedar nadie, con algunas excepciones de aquellos que de corazón se arrepintieron, pudieron salvarse. Y vuelvo a repetir, el caso de Rahab y su familia y el caso de los gabaonitas es la demostración de que la misericordia de Dios siempre ha estado al alcance de cualquier persona, siempre y cuando sea una decisión propia, que yo decida entregar mi vida al Señor y que Él me transforme. Sí, hoy en día llegan muchas personas a la iglesia, con todos sus problemas, con todas sus debilidades, con todas sus tendencias. Dios te acepta tal cual como tú eres. Pero una vez que llegas al pueblo de Dios, empieza tu proceso de transformación, de santificación, de cambio. No eres la misma persona, no tienes la misma mentalidad, no tienes la misma percepción de vida. Lo que antes era valioso para ti ya no lo es. Y eso no lo sentían los jebuseos. Eso llegó a ser la piedra de tropiezo para el pueblo de Israel y específicamente para la tribu de Judá. A pesar de todo eso, había esperanza para ellos, claro que sí, así como hay esperanza para nosotros. Estamos viviendo en un mundo contaminado por el pecado, lleno de depravación, pero tú puedes ser fiel, ese remanente que proclama un evangelio eterno que nunca cambia, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y bien, hemos llegado al final de este capítulo. No sin antes recordar que todos estos territorios mencionados en el capítulo 15
eran de gran importancia para el pueblo de Israel porque ellos entonces sabían los lugares donde había conquista y sabían los lugares que les hacía falta. Ellos podían recordar los territorios que Dios les había permitido conquistar. En ese tiempo no había GPS, no había mapas bien elaborados, así que ellos debían repetir esos lugares para saber todo lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, así como tú y yo podemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo se ha manifestado su poder en las diferentes iglesias que están en diferentes territorios donde se lleva la luz del evangelio en diferentes partes, pero aún quedan lugares donde no se ha conquistado. Y tú eres el instrumento de Dios para cumplir esa misión. ¿Te gustaría aceptar ese desafío como lo aceptó Otoniel, como lo aceptó Caleb y algunos de las tribus de Judá? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro gran ayudador en esta gran batalla que estamos librando antes de que Cristo salga del santuario. Señor, aún quedan muchos territorios por conquistar y hay muchas cosas que erradicar de nuestra vida. Pero eso solamente lo vamos a lograr por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar cada vez más en ti y al mostrar valentía y perseverancia aunque se desplomen los cielos. Los errores del pueblo de Israel son una demostración, Señor, de que podemos caer, pero mientras haya vida, hay esperanza. Y si hay esperanza, nosotros seremos perseverantes y constantes en este proceso de santificación que solamente puedes hacer tú a través de tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que Cristo hace en nuestro favor. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.